Hola chicos, ¿cómo están? En el siguiente video vamos a revisar sobre la notación BNF que nos permitirá definir toda la parte sintáctica de nuestro proyecto del primer parcial. A través de la notación BNF podemos escribir gramáticas de libre contexto y en específico le vamos a dedicar tiempo a la definición de una sintaxis de un lenguaje de programación, a pesar de que usted puede definir BNF para controlar cualquier otro lenguaje. Por ejemplo, si usted en algún momento desea controlar el formato IEEE de referencias, desea controlar cómo se escribe un IP, cómo se define también en específico una cadena, es posible a través de BNF. Es decir, que ciertos componentes de expresiones regulares, BNF también los va a soportar, pero nuestro enfoque será mucho más hacia la parte sintáctica. Dentro de este video vamos a ver un poco de la historia de BNF, cuál es el concepto de esta notación y los usos de símbolos. Adicionalmente, escribir reglas BNF a través de terminales, no terminales y producciones. Finalmente, vamos a revisar una herramienta para escribir BNF directamente en línea. Un poco sobre esta historia, pues John Backus y Peter Naur son los creadores de esta notación. Ellos son investigadores que más o menos en la década de los 50-60 estuvieron definiendo esta notación para el primer lenguaje de programación, ALGOL 58. Se menciona mucho que John Backus fue el creador inicial de esta notación BNF, pero tenía ciertas inconsistencias. Habían versiones de ciertos lenguajes que quizás no lo soportaba, y por ese motivo Peter Naur lo revisó y mejoró. Por ese mismo motivo lleva los apellidos de ambos, porque ambos fueron contribuyentes a que la notación BNF hoy en día sí abarque cualquier sintaxis. Entonces, bueno, aquí podemos ver un poquito más de la historia, se menciona cómo lo mejoró, qué fue lo que encontró como bueno y también lo que carecía, y pues en definitiva, ya en los 60, tener esta notación. ¿Qué es BNF? Muchos autores lo mencionan que eso es un metalenguaje, porque permite la creación de lenguajes de programación. Entonces, este metalenguaje nos va a permitir describir lenguajes de programación, obviamente orientado a la parte sintáctica, gramáticas de libre contexto, y normalmente que es de uso para el humano, aunque obviamente sabemos que esto luego llega al computador. Algo más que mencionar, pues BNF, como les decía al inicio, se puede utilizar para validar cualquier tipo de lenguaje, incluso un lenguaje humano se podría realizar. Y obviamente para poder realizarlo debemos conocer que la estructura básica de BNF viene precedido por el nombre de la regla, dos puntos igual, que es el símbolo para definir la regla, y finalmente la expansión. La expansión podría ser un terminal, un no terminal, una producción. Por ahora en el ejemplo que está ahí en la parte de abajo, podemos ver que expansión sería opción 1 y opción 2, básicamente. Entonces, luego vamos a ver qué componentes se definen dentro de una regla. Y todo lo que estamos mencionando por ahora nos va a permitir definir el analizador sintáctico, ya que vamos a verificar la gramática. ¿Con respecto a qué? A todo lo que se escribe normalmente a nivel de código fuente, sea la definición de variables, declaración de métodos, definir una estructura de datos, una función, una clase, operaciones aritméticas, comparaciones, indentación dentro de una sentencia, es decir, que todo lo que al final tiene una sintaxis debe venir basado en alguna regla sintáctica. Y obviamente aquellas reglas sintácticas que son mucho más pequeñas se pueden reutilizar en cualquier otra regla. Dentro de este análisis se mencionó también que trabajábamos con el árbol sintáctico, ya que va a reconocer por cada línea aquellos símbolos nodos padres para poco a poco ir armando este árbol sintáctico. Y de forma general la idea es que este árbol sintáctico sea pues concreto, sea preciso y pueda definir una buena sintaxis. ¿Por qué menciono este tema de que sea preciso? Porque al momento de definir una regla podría suceder de que se genere, obviamente como estamos recién aprendiendo a hacerlas, crear reglas infinitas, reglas con ambigüedad, que al final de esta presentación pues vamos a ver cuándo se generan esos casos. Y obviamente por cada una de las líneas generar ese parser tree. Dependiendo de la estructura del código fuente, pues se podrían generar árboles mucho más grandes o mucho más pequeños. Entonces,
Esto era el recurso que normalmente generaría ya el analizador sintáctico y luego iríamos a la parte semántica donde se evaluarían ya otros temas. Recuerden que este analizador no valida tipos de operaciones ni que algo previamente fue definido. Eso lo va a realizar el analizador semántico. ¿Cuál es la estructura de una regla sintáctica en BNF? Aquí podemos ver en el ejemplo que primero viene el nombre, que el nombre de cada regla normalmente en las herramientas se definen en minúscula y a los extremos el menor que y el mayor que. Luego de esto, dos puntos igual y finalmente el cuerpo de la regla, ¿sí? Sea para una regla muy simple como para una regla mucho más compleja, esa es la estructura. Entonces, dentro del cuerpo de la regla, ¿qué podrían existir? Podríamos ya llamar a tokens, aunque BNF normalmente no usa la terminología de token, pero podría venir directamente allí un token, que podría ser un terminal, es decir, que ya no habrá más derivaciones a partir de esto. Podrían también colocarse no terminales. Estos no terminales podrían continuar a más reglas, a más derivaciones. Y las producciones, que básicamente son no terminales que me permiten reutilizar alguna regla, que podría ser hacia sí misma o podría ser hacia una regla padre. ¿Qué símbolos utilizamos para escribir BNF? En este caso, hasta ahora ya sabemos que utilizamos el mayor que y el menor que para definir el nombre de la regla y en la definición el dos puntos igual. ¿Qué otros operadores se pueden utilizar? Al menos en BNF básico. Utilizamos también un operador de selección idéntico que en las expresiones regulares, el pipe o barrita. La concatenación no necesita ningún símbolo, simplemente colocamos cada regla de forma consecutiva y la agrupación a través de los paréntesis, ¿sí? Si recuerdan, se parecen mucho tanto la selección como la agrupación, idéntico a las expresiones regulares. Aquí tenemos un primer ejemplo para construir enteros o flotantes positivos y negativos con BNF. Recordemos obviamente que esto también se podría resolver con expresiones regulares, ya que al final es una sola cadena, ¿sí? Pero en BNF es posible escribir esto también. BNF soporta tanto la parte regular como gramáticas de libre contexto. Entonces, bueno, en este primer ejemplo tenemos las siguientes reglas. La regla string S, que podría iniciar en este caso con este signo menos. Normalmente en las herramientas para elaborar BNF, aquello que sería un token, como en este caso un símbolo, puede ir directamente la cadena entre comillas. Luego de esto tenemos la regla FN y dice que la regla FN vendría hacia acá, es decir, que sería un no terminal, porque continúa, y me dice que FN podría venir a DL. DL también es un no terminal que podría venir acá y vendría a dígito. Si se fijan, dígito ya no hay más derivaciones, la letra D mayúscula, y tiene de hecho una expresión regular aquí, dígitos del 0 al 9, y que se puede repetir una o más veces. Entonces, el dígito ya sería un terminal, ya no continúa, ¿sí? La otra opción de DL sería que haya dígito y repita DL. Justamente en esta parte de D mayúscula y luego DL es una producción. Eso quiere decir que puedo tener primero un dígito, cualquiera de ellos, y luego estoy repitiendo DL. ¿Sí? Eso quiere decir que podría repetir más dígitos. Eso en definitiva me diría que este más acá no sería necesario, porque ya a través de esta parte yo podría repetir dígitos igual, ¿sí? Es decir, solo utilizando BNF yo ya podría repetir dígitos, sin utilizar este más que tenemos acá, ¿sí? Pero bueno, aquí está un poco redundando eso. ¿Dónde hay un no terminal? Un no terminal, FN es un no terminal. ¿Qué sucede si me hubiera venido por acá, por el camino de FN solo? Eso quiere decir que el número que se va a generar a través de este BNF no va a tener un signo menos al inicio. El primer caso era con signo menos. El segundo caso es sin signo menos, ¿sí? Entonces, si vendría por el camino de acá, ya sería un 1 positivo. Igual vendría FN y luego podría venir ADL, que ya vimos todo el recorrido, o ADL.dl. Si se fijan, en esta parte estoy construyendo el flotante.
Primero DL, que DL se va a dígito y que puede repetir dígitos, punto, y luego DL nuevamente, ¿sí? Y podría tener un dígito o más dígitos. Entonces, esta sería una regla a través de BNF para definir tanto enteros como flotantes, ¿sí? Si solo quisiera definir enteros, yo no debería colocar esta parte que está acá con el punto. O al revés, si yo quisiera solo flotantes, yo no me vendría directamente solo con la parte de dígitos, sino directamente obligar que siempre haya punto, ¿sí? Entonces, es posible definir a través de BNF también el reconocimiento de un entero o un flotante. Aunque, como les menciono, estas expresiones regulares ya lo permiten. Entonces, esto solo es un ejemplo de que también BNF permite reconocer algún tipo de dato. Ahora sí vamos a ver un ejemplo más enfocado a BNF, similar a una sintaxis. ¿Cómo normalmente yo defino esto? Pues para poder definirlo, yo debo conocer cuál es la sintaxis de lo que voy a validar. Por ejemplo, aquí dice validar formato APA para recursos web, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿cómo escribimos este formato APA? Normalmente sabemos que una referencia de este tipo tiene autor, el autor tiene sus nombres, sus apellidos, luego normalmente está ubicado el año de la obra, el título de la obra, la editorial, link, ¿sí? Esto sería solo un ejemplo, ¿sí? Solo sería un ejemplo de que podría ser esta la sintaxis. Y más abajo tenemos ya la cadena que debería reconocer esto. Como les mencionaba, el autor, el primer carácter mayúscula, luego minúsculas, luego el apellido. Normalmente el apellido tiene una letra y un punto, y el resto, ¿sí? O podría ser diferente, podría ser quizás el apellido con todo el nombre y luego los nombres con punto. Esto al final solo es un ejemplo, ¿sí? Entonces luego tenemos el año, luego tenemos el título de la obra, la editorial y el link. Esto quiere decir que ya tenemos un orden de cómo esto se debe reconocer. Primero viene el autor, luego viene el año, luego viene el título, luego viene la editorial y luego viene finalmente el link, que viene precedido por tomado de dos puntos, ¿sí? Entonces ya sabemos que esa sería mi sintaxis, más allá de qué versión de APA esto sea o no esté tan correctamente. ¿Sí? Mi regla general se llama APA. Y aquí podemos ver la sintaxis que recientemente vimos. Autor, año, luego el punto, luego el título, luego punto, luego editorial, punto, tomado de y la regla del link. Entonces, esta es mi regla padre que me dice toda la sintaxis de este formato. Entonces, ahora voy a ir poco a poco definiendo cada una de las reglas más pequeñas. Voy primero con autor. Autor dice que se establece de esta forma: nombre más apellido, ¿sí? Y luego dice que nombre, la regla nombre, que sería todavía aquí llegaría un terminal, ya que de aquí ya no se puede derivar más. Dice que el nombre empieza con una letra mayúscula y luego viene letras minúsculas que se repiten y luego podría tener espacios, porque sabemos que podría tener más de un nombre, y luego esto se puede repetir con un más, ¿sí? Esta parte se ha hecho con expresión regular. Y normalmente cuando usted vea un BNF que involucra una expresión regular, ya es un extend BNF, porque ya no es BNF simple. Ahora está incluyendo también expresiones regulares. Me voy a apellido, ¿sí? Básicamente se ha hecho lo mismo, pero acá hemos intentado no utilizar el operador más, sino que teníamos un apellido, letra mayúscula, punto, espacio, o letra mayúscula, punto, espacio, y luego repetir apellido. Eso quiere decir que podría tener más letras con punto, espacio, letra, punto, espacio, ¿sí? Entonces, el ejemplo de acá, en cambio, se ha utilizado solo BNF. Ya no hemos utilizado el operador más para repetir. Me voy a título. Título es una expresión regular, básicamente, ¿sí? Que inicia con letra mayúscula, luego se pueden repetir letras o también espacios. El link empieza con www y luego lo que ya hemos visto por ahora en clases, cómo validar enlaces. Igual es solo con letras y puntos. Año, algo que es normal en BNF y que normalmente no puede abarcar todas expresiones regulares, es que cuando tienes que repetir por ahí una cadena como esta, los 4 dígitos del año, no podemos utilizar ni las llaves para repetir, ni operaciones de expresiones regulares. Las que sí son aceptadas es el más y el asterisco. Y también, dependiendo de la herramienta,
el signo de pregunta, pero no límites, por ejemplo. Eso no es permitido y como no es permitido, se debió escribir aquí las 4 veces. Y finalmente la editorial. Una vez que usted tiene también esta regla, ahora sí, como todas las reglas están definidas, pues se debería reconocer la sintaxis del ejemplo anterior. Eso quiere decir que yo podría poner cualquier otro nombre con cualquier apellido, cualquier año que tenga 4 dígitos, cualquier título, cualquier editorial y cualquier link, y también debería hacer match. De hecho, la herramienta que vamos a revisar luego generaría también automáticamente cualquier ejemplo de posible referencia en Apple. ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar? Esta herramienta que es en línea, BNF Playground. Esta es la autora de esta herramienta. Actualmente se ha estado cada vez versionando la herramienta y usted pues podrá probar las últimas características de la herramienta. Usted puede escribir aquí el BNF normal. Extend BNF no siempre lo lee bien, ¿sí? Pero el BNF simple sí. Usted puede compilarlo. Eso es algo bueno de la herramienta, ya que permite validar si es que realmente su BNF es correcto y puede elegir las reglas que usted desee validar en ese momento. No siempre va a validar la regla padre, a menos que vaya a validar el todo, pero si quiere una más específica puede elegir aquí y acá en la parte de abajo puede testear qué cadena es reconocida. Finalmente, si no quisiera testear, si no quisiera ver qué genera su BNF, puede dar clic en Generate Random y usted podrá también generar un random. Algo chévere de esto es que también puede guardar el URL de lo que ha hecho y de esa forma la siguiente vez pueda continuar editando su BNF. En este momento me voy a dirigir a la herramienta para que podamos practicar un poco. ¿Sí? Como les mencionaba, esta es la herramienta que nos permite, y bueno, viene precargado este ejemplo. Este ejemplo también es de flotantes del 0 hasta el 4. ¿Sí? Si usted lo compila, usted aquí le va a aparecer este mensaje en verde y aquí usted puede ver cuál es la regla que está seleccionándose. En este caso se está seleccionando la regla principal, la primera, y me dice que la regla principal puede tener un terminal 4.0 o se vendría la regla leading. Leading tiene del 0 al 3, punto, luego trailing. El trailing tiene del 0 al 9. Eso quiere decir que podría generar el 4.0 o el 0.9, 1.5, 3.8, ¿sí? Todo lo que esté dentro de ese rango. Y luego voy a venir en la parte de abajo y podría probar. Si yo pongo 0.1, me dice que sí hace match con este BNF. ¿Sí? Me podría validar el 3.1. Podría validar un negativo. En este caso las reglas no tienen negativos. Y si yo coloco un negativo, fíjese que no puede validar. ¿Sí? No lo permite. Quiere generar usted uno al azar. De clic en Generate Random y le genera valores al azar. Basados en el BNF que tenemos allí. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a practicar un poco más. Bueno, primero voy a probar el ejemplo que hace un momento lo vimos en la presentación, que era el de la parte de normas APA. Espérenme solo un segundo y copio el BNF y lo vamos a validar. Vamos a ver si no tiene ningún problema, si todo es correcto y pues nos permite validar. Voy a dar clic en compilar y lo generó. Mucho ojo cuando usted pruebe su ejemplo de que esta herramienta exige de que usted coloque siempre espacios. Coloque espacio de aquí, luego del nombre de la regla, luego de aquí hay otro espacio para la primera regla. Si hubiera entre reglas, también hay un espacio. Si hubiera por ahí un carácter obligatorio, también hay espacio, si se fija. Todos los caracteres obligatorios deben tener comilla doble, ¿sí? Fíjese acá también, tengo esto y luego tengo tomado de, está como una cadena, ¿sí? Y luego viene la regla. Y aquí podemos validar, pues, bueno, podríamos generar una al azar. Miren lo que se generó. Este sería un ejemplo de lo que se podría generar con esto. Pero como les mencionaba, si usted quiere solo, por ejemplo, ver años, usted podría escoger aquí solo la regla año y podría ver qué genera. Miren, me genera números entre paréntesis que tengan esto. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando esté probando, fíjese también qué está seleccionado aquí. A veces sucede que usted definió una regla pequeña y quedó seleccionada esa, y luego viene, crea la padre
y luego nunca le va a hacer match porque está seleccionada una pequeña. Entonces aquí debe fijarse en que esté seleccionada la que usted necesita. Me voy a ir al link, por ejemplo, y ahora solo estoy en la que genera link. Me voy nuevamente a la principal y me genera pues la principal. ¿Sí? Ahora sí, vamos a suponer que en este momento queremos escribir un BNF para definir una sentencia if. ¿Sí? Todos sabemos cómo se escribe un if en Python, en JavaScript, en Java, en varios lenguajes. Normalmente, un caso de if sería que tenga esta sintaxis. If, luego venga aquí una condición o un booleano, dependiendo del lenguaje de programación. Luego vengan los dos puntos si fuera Python. Y luego venga un cuerpo. Normalmente el cuerpo hay una indentación normalmente y luego podría venir aquí una operación aritmética, podría haber una asignación de una variable, otro if, en fin, muchas posibilidades. Por ahora vamos a hacer algo muy simple y voy a decirle que si se cumple la condición me imprima hola. Esto es un ejemplo típico en fundamentos de programación. Le voy a decir que también esto tenga un else y que tenga otro print. ¿Sí? Vamos a ir con algo muy, pero muy sencillo para que lo puedan comprender. Y listo. ¿Sí? Esto sería un ejemplo típico de uso de if, que valida una condición y que me imprime esto, o caso contrario me imprime esto. Sabemos que en Python también solo esta parte sería válida, solo if simple, o también que tengamos if elif. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ir directamente con la regla if, solo if condición y que haga dentro algo. ¿Sí? ¿Qué necesito para poder validar esto? Yo necesito como mínimo una sentencia que me permita imprimir cadena, ¿sí? O que me pueda imprimir cualquier valor. Podemos luego hacerlo más genérico. También necesito la estructura if, en este caso, con una condición. Eso quiere decir que necesito regla de condiciones, al menos un par de reglas para validar, y necesito los dos puntos. En el caso de que fuera else, esta regla se repite, pero tiene un else. Y si fuera un if elif, primero debe venir esto y luego viene un elif y al final podría haber o no un else. Entonces, ¿se puede hacer todo eso? Sí, pero cada cosa debe validarse poco a poco. Entonces, lo primero que voy a hacer es el print, que lo reutilizo en los dos casos. Entonces, vamos primero definiendo el print. Para poder definir este print, yo necesito definir, en este caso, el nombre de la regla. Yo le voy a poner print o impresión, si quieren ponerlo en español, para que sea mucho más fácil de entender. Y le voy a poner el nombre de la regla, y yo sé que aquí va a venir un print, y luego viene en paréntesis, y luego viene un valor y paréntesis. Entonces, como yo sé que esto va a ser siempre print paréntesis, yo le podría colocar aquí, si deseo, ¿sí? O lo hago por partes, no habría ningún problema. Usted puede hacerlo por partes igual si desea, porque esto podría ser, por ejemplo, un operador de paréntesis. Entonces, si quiere hacerlo mucho más específico, se puede poner paréntesis izquierdo. Luego vendría un valor, por ahora no sabemos qué es el valor. Voy a poner valor. Y luego le voy a poner el paréntesis derecho. Si yo quiero probar esto, por ahora no voy a poder, porque me faltan las demás reglas. Me falta par i, par valor y par d. No lo tengo por ahora. Y si lo prueban, les va a salir esto. Miren lo que me dice, que tengo un error, que no está definida par i, valor y par d. Entonces voy a definir de una vez esos también. Vengo con par i y digo que par i va a ser mi paréntesis izquierdo. ¿Sí? Porque quise un poco hacerlo, sí, mucho más detallado. Quiero el paréntesis derecho. ¿Y por qué también me serviría definirlo así aparte? Porque en este caso, si en algún momento yo quiero utilizar los paréntesis para operaciones aritméticas, para una condición ya lo tengo separado. Y si colocaba el print paréntesis al inicio, luego tenía que usar otra vez paréntesis en cualquier otro tipo de sentencia. Entonces, esto me sirve para poder luego usarlo como si fuera ya un token reconocido. Y luego vengo con valor. Puntos, igual. Y por ahora mi valor podría ser una cadena, podría ser un entero, un flotante. Yo le voy a dejar por ahora que sea una cadena, que sea directamente la cadena hola, ¿sí? O la otra posibilidad le voy a decir que podría ser algo más. Pongámosle por ahora que podría también ser esto o un número. Allí. Y le voy a poner o que podría ser el número 10.
Normalmente aquí tampoco se reconoce el 10 directo, debería colocarlo entre comillas, por la que la herramienta sí me lo pide. Entonces, si yo tengo todas las reglas y no hay ningún problema, fíjense, me debería permitir validar ya un print con un 10 o con el hola, porque esos son por ahora los dos valores posibles. Voy a probar, fíjense, print hola, print 10. Obviamente este hola todavía le falta las comillas, ¿sí? Pero fíjense que ya podría probar esto. Entonces, bueno, voy a hacerlo un poquito más genérico y voy a decir que este 10 podría ser cualquier dígito, ¿sí? Le voy a poner que sea dígito o entero o el nombre que usted desee ponerle. Le voy a decir que podría venir cualquiera, ¿sí? Y le voy a poner los números del 09. Y si deseo, podría decirle que esto lo repita o hacer una producción. Voy a hacer una producción que también me permite hacer 09 o dígito otra vez. Entonces yo me voy a copiar esto y voy a decir que puede ser esto o también que se repita dígito. Esto sería ya una producción. Y no estoy utilizando el operador más. Entonces, ahora como ya tengo esto, le voy a decir que esto sea dígito. Y a medida que voy incrementando esto, yo debería probar si voy de forma correcta. No debería probar al final. Voy a probar si ahora puedo tener cualquier dígito. No hay error. Fíjense que ya generó con 2 dígitos. Entonces, por ahora voy bien. El hola también lo podría hacer mucho más genérico. Y podría decir que esto sea una cadena. Voy a colocarlo por aquí. Y le voy a decir que esto sea cadena. Esto en teoría a nivel léxico se reconocería como un token y lo definimos normalmente a nivel de expresiones regulares. Es decir, que aquí vendría directamente el token cadena si ya lo tenemos como expresión regular. Pero bueno, por ahora no tenemos aquí, solo estamos teniendo BNF y por ese motivo lo estoy definiendo pues poco a poco. Por ahora vamos a tener solo letras minúsculas. Y le voy a decir que debe tener al inicio comilla y luego comilla. Por ahora comilla simple. Y que esto se pueda repetir. Ahora sí voy a usar un más, ya que, bueno, un asterisco, porque podría ser una cadena vacía, ¿sí? Entonces voy a compilar, vamos a ver si está bien, y vamos nuevamente a probar. Y fíjense que ya tengo posibilidad de colocar esto. Y si le coloco aquí hola, bueno, por ahora solo minúsculas, hola mundo, pegado, sin espacio, porque no tenemos aquí espacios, ya se puede hacer. Se fijaron que ya es posible. Y ahora, ¿qué más me falta para poder validar esto? Condiciones. ¿Sí? Y como ya tengo por ahí valores, dígitos, podría comparar directamente eso. Entonces voy ahora a elaborar una condición. Como ya tenemos previamente valores, cadenas, dígitos, podría reutilizar estas reglas y luego utilizar un operador de comparación y quizás ya hacerlo mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, bueno, como sé que va a ser una condición, es probable que utilice también un tipo de dato booleano. Entonces yo voy a definir que también exista ese tipo de dato. ¿Sí? Entonces voy a poner por aquí booleano y le voy a decir que el booleano puede ser true o false. Voy con true o false. Tengo ya mi booleano y la condición que podría ser. Podría ser booleano o podría ser la comparación de dos valores, ¿sí? Entonces, por ahora voy a decir que podría ser la comparación de dos dígitos, dígito, y luego comparación con otro dígito. Por ahora le voy a decir regla comparación, otro dígito. ¿Podría ser el comparar una cadena con otra cadena? Sí. Entonces yo por ahora le voy a decir que también es posible que yo compare si una cadena está en otra cadena. ¿Sí? Una de las posibilidades. Por ahora no estoy definiendo todo lo que involucra un lenguaje de programación. Específicamente, ciertas operaciones que en este momento pues se me ocurre. Normalmente esto debería estar claro al momento de definir la sintaxis. Yo debería saber qué reglas sí va a contemplarse en el BNF y qué no lo voy a contemplar. Por ese motivo, en su propuesta, usted va a definir estos ejemplos, qué tipos de condiciones, qué tipo de sentencia if va a reconocer, todas las posibilidades o solo ciertas. Entonces, todo esto
debe estar bien definido al inicio para que luego empiece a escribir cada una de las reglas y reutilice cada una de ellas cuando sea necesario. Porque, por ejemplo, el cadena y cadena, usted podría también utilizarlo para buscar un elemento en la lista. También se utiliza de la misma forma, solo que en vez de ser cadena, ahora es un elemento en la lista, pero la regla sintáctica es la misma y se debería reutilizar. Y como ya tengo varias posibilidades, directamente booleano o dígito, comparación, dígito o cadena y cadena, entonces lo que me falta ahora es comparación. El caso de aquí que todavía no tengo esa regla. Y yo voy a decir que comparación, en mi caso, para que sea genérico, le voy a decir que tenga esta posibilidad, que comparación pueda ser el menor que, o que pueda ser el mayor que pueda ser el igual, que pueda ser el diferente. Podría poner mayor igual, menor igual, pero por ahora le vamos a dejar solo en estos 4. ¿Sí? Y si yo quiero ya ir validando si voy bien, por ejemplo, lo último que agregué fue el booleano, la condición y la comparación. Entonces yo voy a validar si las condiciones están bien. Entonces voy a elegir la regla condición. Bueno, primero debo compilar todo. Algo que les recomiendo hacer en esta herramienta al menos es siempre guardar en memoria lo último que tiene. Porque muchas veces si usted por ahí sin querer escribe algo con recursividad infinita o ambigua, al momento de leerlo como que se cuelga, ¿sí? Porque algo no está bien y entonces empieza la recursión infinita y se cuelga. Entonces falla probablemente la memoria o algo por el estilo. Entonces, bueno, yo voy a compilar, yo ya lo copié previamente, lo tengo en memoria por si acaso se me borra todo esto. Voy a compilar y bueno, aquí me dice que hay un error en la línea 8, vamos a ver. La línea 8 dice que en la columna 17 hay un problema. Vamos a ver, booleano, por ejemplo, aquí coloqué sin, en este caso sin el menor que y mayor que. Un error. Vamos a ver si este fue el problema y no hay ningún otro problema. Sí, aparentemente aquí olvidé eso. Y ya está. Eso es algo bueno de la herramienta también, que les indica un posible error. Y voy a probar ahora solo la condición, que fue lo último que agregué. Vamos a probar. Y miren que genera cadena y en esto, false, p in c, más o menos está generando. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí parece que al link le falta espacios para que se pueda ver mucho mejor. Y probablemente acá en la comparación también podríamos agregar un par de espacios para que esto se vea mucho mejor a nivel visual. Compilemos nuevamente y vamos a generar, ahora sí, 76 es igual a 2, esto está en Z. ¿Sí? Entonces podemos ver que está generando bastante bien. Y como esto ya está bien, ya lo he validado y lo veo que está bien, ahora sí voy con la sentencia if. ¿Sí? Entonces voy a ir con if. Le voy a poner sentencia if. Y voy a decir que esto viene precedido por la palabra if. Esto a nivel del subproyecto sería un token if directo de palabra reservada, pero aquí lo coloco directamente como cadena y luego pues vengo con la condición. Como yo ya tengo eso, simplemente voy a decir condición y luego los dos puntos. Eso es lo bueno de que ya tenga reglas predefinidas previamente, ya que las demás las puedo reutilizar donde las necesite. Luego vendría la indentación normalmente. Por ahora no se van a complicar mucho con esto, ya que esta herramienta tampoco tiene muchas posibilidades. Así que yo le voy a poner que la indentación por ahora aquí sí venga. Aunque en Python, si usted coloca luego de esto, igual podría continuar escribiendo el if después de dos puntos. Pero bueno, yo le voy a decir que aquí viene una indentación, que por ahora la indentación no va a tener más que unos espacios. Se le voy a poner que indentación. Se le puede poner /n para que use todo eso como una indentación real. Pero bueno, yo por ahora voy a decir que vienen la indentación 3 espacios. Esa va a ser mi especie de indentación. 3. Y luego viene el cuerpo de este if. Entonces, luego de la indentación va a venir un cuerpo. Yo le voy a decir cuerpo if. Por ahora. Y bueno, la indentación ya la tengo y viene el cuerpo if. ¿Qué podría ser el cuerpo if? El cuerpo if
Por ahora, podría ser el print, que ya lo tenemos por allá, en la impresión. O podría ser algún otro tipo de operación si la tuviéramos. Por ejemplo, podríamos colocar que haya la definición de una variable. Aunque por ahora no tengamos eso, por ahora sí voy a definir por aquí rápidamente la asignación de una variable. Y le voy a decir que asignación es dos puntos igual, nombre de variable, ¿sí? ¿Tengo alguna posibilidad de hacer eso? Creo que por ahora no tengo para variables, entonces yo voy a colocar variable, luego el operador igual, voy directamente a colocarlo allí, y luego un valor. Valor ya lo tenemos. Tenemos que valor puede ser cadena o dígito, o también incluso booleano podría ser ahora. Podría aumentarlo. Por ahora voy a ir copiando para ver si voy bien. Y voy a compilar todo. Dice que la regla variable todavía no está bien definida. Vamos a ver. Ah, variable todavía no existe. Me falta variable. Y le voy a poner que variable por ahora sean letras minúsculas. Para hacerlo rápido. Pueden ser más letras. Sí, por ahora lo voy a dejar muy simple. Voy a copiar nuevamente todo. Y voy a compilar. No hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, lo último que definí fue variable y también la parte de if. ¿Sí? Y bueno, el cuerpo if todavía dice que tiene impresión. Le voy a poner de una vez que tenga algo más. ¿Sí? Le voy a poner o, que pueda ser asignación, que sería la definición de una variable dentro del cuerpo de if. Voy a copiar todo, compilo, no hay ningún problema. Y vamos a validar. Vamos a validar primero la parte de asignación. J es igual a comilla, Q es igual a true. Fíjense que se genera tranquilamente la asignación de variable con un valor. Por ahora solo los que se han agregado. ¿Qué más se probó? Se probó el cuerpo if. Vamos a ver qué podría tener dentro de un if. Me dice que podría tener un print o una variable. Por ahora solo puedo tener eso. Entonces ya vamos bien. Y ahora me falta probar este if. Vamos a ver cómo se prueba. Vamos a ver qué podría generar este if. Entonces debo seleccionar la sentencia if. Me dice if ere in esto. Bueno, para que se vea mucho mejor a este if le voy a poner un espacio. Ahí sí, if 8 menor a 1, 2 puntos, t igual a 0. If 3 menor a esto, print 61. Fíjense que a través de la definición de cada regla ahora podemos generar esto. Que a nivel sintáctico en Python estaría bien. ¿Sí? Entonces, bueno, nuevamente para concluir esta parte. Cada vez que usted va a definir un BNF, debe tener muy claro cuál es la sintaxis de ese BNF. Debe ir definiendo cada una de las reglas y probando que esta regla está bien. Por ejemplo, al inicio probé impresión de que esto funcionaba. Y una vez que yo ya sabía que funcionaba, cambié a valor. Luego valor le fui aumentando cada uno de los tipos de datos y fue definiendo cada regla. Normalmente a nivel de su proyecto, los más pequeños, como tipos de valores, palabras reservadas, serían un token. ¿Sí? Acá se tratan como si fuera una cadena y una regla terminal normalmente. Hasta aquí termina. Entonces tenemos ahí todas las posibilidades y finalmente escribí también condiciones. Una vez que tenía condiciones, una opción sería que sea directamente el booleano, otra que sea dígito en comparación con otro dígito. Ya teníamos dígito previamente, entonces directamente viene y se compara con las 4 posibilidades en este caso que se han definido. Luego definimos la posibilidad de que cadena también se valide con una palabra in, otra cadena. Finalmente se definió el if, condición, 2 puntos, indentación, que por ahora solo tenemos esto en la indentación, y luego cuerpo if. Cuerpo if viene y me dice que podría ser por ahora una impresión o una asignación. Si alguien quiere saber si puede tener otro if dentro, sí podría tenerlo.
o si quiere repetir, tener varias cosas, impresión y también asignación, si es posible, ¿sí? La única diferencia es que usted debe colocar aquí un OR y esa posibilidad de que se repita, ¿sí? Entonces, bueno, yo por ahora voy a poner impresión, asignación o también otra sentencia if. Y luego más abajo le voy a poner otra posibilidad a que se pueda repetir. Sí, aquí podrías escoger una de ellas. Entonces voy a poner más acá abajo otra que diga repite. Se le voy a poner en vez de cuerpo if, le voy a decir cuerpo if mejor. Le voy a poner a la parte de arriba sentencias, nada más. Este cuerpo if puede ser o sentencias o sentencias cuerpo if. Eso quiere decir que podría seguir repitiendo. Estoy creando una producción. Porque permite repetir hacia sí mismo. ¿Sí? Nuevamente copio todo, por si acaso. Y listo, vamos a ver si no hay ningún error. Así que sucede ahora, cuerpo if puede ser sentencias, puede ser cualquiera de ellas. Y ya terminaría, pero si yo quisiera repetir, me vendría acá, sentencias, cuerpo if, podría repetir nuevamente una sentencia. Y podría tener dos o más. ¿Sí? Entonces, podría tener una o más sentencias dentro del cuerpo. Voy a compilar. Vamos a ver, dice que hay un error en la línea 14. Columna 14. Aquí cometí un problema, vamos a ver. Me falta el igual. Ahí sí. Lo vemos y vamos a generar. Miren que ahora este if valida esto, luego x es igual a esto. Nos falta obviamente obligar que haya por ahí espacios. Luego t igual a true, luego print false. En alguna ocasión me debería generar también un if dentro. Vamos a ver si en alguna de estas... Aquí me generó ya un if dentro. If 0 igual a 4, 2 puntos, b igual a string vacío, y luego if else, todo esto. ¿Sí? Entonces, si quisiera mejorarlo un poco más, la idea sería que si hay una repetición de algo, aquí obligatoriamente haya un espacio o algo para saber qué podría haber. ¿Sí? Déjenme ver si funciona, el backslash. Salto para de una vez que se pueda ver mucho mejor que lo que por ahora sé. Vamos a compilar. Ahí se generó mucho mejor. Sí, miren, este if tiene esto, luego tiene otro if, luego tenemos esto y luego lo demás que se fue anidando ya salió en una línea diferente. ¿Sí? Si se fijan, ahora hay más posibilidades. La parte de indentación nos está validando a la perfección, ¿sí? Como lo haríamos, pero está bastante bien para el tiempo con el cual hemos desarrollado esta versión de if. ¿Sí? Entonces, para finalizar, identificar un poco qué hemos utilizado. Hemos utilizado reglas, nombres normalmente van a ir de esta forma, entre menor que y mayor que. Hemos utilizado directamente aquí un valor como si fuera un terminal directo. Hemos utilizado no terminales, en este caso este par i acá viene y ya es un terminal, pero valor en cambio no es un terminal, porque valor todavía viene a cadena y cadena continúa dígito igual y booleano igual. Ya booleano, cadena y dígito sí son terminales, ya no permiten más derivaciones. Excepto dígito, que dígito luego tiene una opción donde puedes tener un dígito y luego repetir. Y esto se llama producción. Más abajo tenemos las condiciones, tres posibilidades, con booleanos, con comparación o con in. Tenemos cada uno de los terminales de operaciones de operadores para comparar. Tenemos la sentencia if, que tiene if directamente la cadena if. Luego la condición. Condición podemos ver que eran esas tres posibilidades. Y luego identación y luego cuerpo if. Identación, por ahora identación solo tiene tres espacios. Y luego cuerpo if
tenemos la posibilidad de que sean sentencias. Sentencias es un no terminal que acá viene a impresión, asignación y sentencia if. Impresión ya sabemos que viene acá y este sí sería un terminal normalmente. Asignación igual, la asignación sería la de variable, ¿sí? Y finalmente sentencia if. Sentencia if, fíjense que podría repetir nuevamente otro if dentro. Eso en el caso de que en el cuerpo if me fui por sentencias, pero si me voy por la de acá, puedo repetir sentencias y luego nuevamente llamar a cuerpo if. Eso quiere decir que esto era una producción. En el caso de que vaya esta solución de acá, vamos a tener automáticamente saltos de línea. Y nada más que eso, ¿sí? De esta forma se ha definido un if. ¿Qué sucede si quiero un else? Si yo quiero un else, debería colocar más abajo, bueno, este sería un if simple. Si yo quiero un else, podría tener otro que diga sentencia if else y tener una más grande que me llame a sentencia if simple o también a sentencia if else. Esta parte que tenemos acá ya se puede reutilizar, porque esto tendría el if simple. Eso quiere decir que en otra opción podría tener una regla que reutilice sentencia if, pero luego le agrego un else con también sentencias. Y si fuera if elif, igual definiría un if elif, pero primero que tenga sentencia if, y luego if elif, y luego opcionalmente un else. Intente hacer eso para la siguiente clase cuando ya veamos un poco más el tema del proyecto. En el siguiente video ya revisaríamos la librería PLY que nos va a permitir definir tanto la parte léxica como sintáctica de su proyecto. Y de esa forma, la semana de talleres podamos construir en el tiempo de la hora y media de clase su proyecto. En la medida posible, intentar abarcar casi todas las características a nivel léxico y sintáctico de su proyecto. De esta forma, el día martes realizaríamos toda la parte léxica. Eso quiere decir que debe tener muy claro todos los componentes léxicos. Y el día jueves, en cambio, trabajaríamos con la parte sintáctica del proyecto y utilizaríamos todo lo que hemos aprendido a nivel de BNF. En la siguiente clase trataríamos solo el tema de la librería PLY, una introducción para que la semana de talleres lo hagamos mucho más rápido. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.